Sentir que no se merecen los logros alcanzados es común cuando se padece el síndrome de la impostora, que hace pensar que todo es fruto de la suerte y no del propio esfuerzo. Reconocer que los logros son resultado de la dedicación y talento personales es el primer paso para superar esa inseguridad. Celebrar lo alcanzado, entendiendo que te lo has ganado, ayudará a cambiar esa percepción. Cambiar la forma de hablarse a uno mismo es clave. En lugar de pensar, no soy lo suficientemente buena, es mejor decirse, estoy aprendiendo y mejorando. Rodearse de personas que brinden apoyo es esencial para fortalecer la autoestima. Dejar de compararse y empezar a confiar en uno mismo, creer en tu capacidad y recordar tus logros hará que el síndrome de la impostora pierda fuerza. Creer en ti misma es un proceso, pero con cada paso se avanza hacia superar las dudas y alcanzar el verdadero potencial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana. Estamos aquí en el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y les doy la bienvenida a este tema tan interesante que es el síndrome de la impostora. ¿Algún día tú habías escuchado este término? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos cruza? Y bueno, ¿por qué estamos hablando de él en femenino? Por supuesto, pues bueno, estamos en marzo, que es el mes en el que celebramos a las mujeres, cerca del 8M, por supuesto, pero aparte de todo, sabemos que es algo que cruza muchísimo más a mujeres que a hombres. El síndrome de la impostora es algo que le sucede a mujeres que van subiendo en diferentes puestos que tienen que ver con su área laboral y que, bueno, pues se sienten incómodas, que sienten que están siendo reconocidas o están siendo promovidas cuando en el fondo ellas consideran que algo les falta, que no es realmente un puesto que se tendrían que merecer, que si la gente conociera realmente quiénes son, se darían cuenta que es falso que estén ahí, que algo les falta más de aprender, más logros, algo está mal y entonces hay una sensación profunda de ser una impostora, de estar en un lugar que no te mereces. Y eso es algo pues que no nos parece que sea adecuado que las mujeres lo sintamos. Queremos saber de dónde viene, por qué nos sucede, de qué manera nos cruza, porque tiene más que ver con mujeres que con hombres. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotras a nivel individual para poder pararnos en un mejor lugar? Porque estar paradas ahí es realmente agotador. Entonces, bueno, pues a ti te ha sucedido, nos encantaría escuchar la voz de todos y todas para que nos platiquen si lo han vivido. Obviamente también hay hombres que lo experimentan, pero sabemos que nos cruza más a las mujeres, por eso lo pusimos en esta ocasión en femenino. Y bueno, le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Magdalena Alejo, que es a la que ustedes están viendo en su pantalla. Magda, buenos días. Y un poquito más adelante estará con nosotros Lía Vadillo, a la que también le doy los buenos días. Y bueno, está conmigo, como todos los miércoles, mi queridísima Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola, Cris, qué gusto saludarte. Muy emocionada por este tema, la verdad, porque justo cuando estaba leyendo la investigación que hace nuestra querida Silvia, que nos estaba dando todos estos datos sobre el síndrome de la impostora, justo nos arrojaba que somos más las mujeres que pues sí se han sentido que no merecen estar en ese puesto o que tienen la capacidad y tienen estos logros, pero sienten que siempre algo les falta o que me van a cachar y no puedo, no tengo que estar aquí, entonces que siempre están buscando esta perfección. Y esto es algo que la verdad es que también la sociedad nos ha llevado a pensar bastante, entonces estoy muy emocionada de escucharte. Si a ti alguna vez te ha pasado que no has aplicado un puesto, a un nuevo trabajo, a ese ascenso que tanto quieres, por justo pensar que no lo mereces o que no tienes la capacidad, entonces escríbenos en Facebook, en YouTube o márcanos al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que tu comentario, tu pregunta haga esta conversación y pues entendamos más sobre justo qué es el síndrome de la impostora. Por supuesto que sí, mi niña. Muchísimas gracias. Buenos días. Y bueno, tenemos con nosotros a Jessica Galicia Larios. Ella es psicóloga social, psicoterapeuta cognitivo-conductual, tanatóloga con perspectiva de género y derechos humanos. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, Cris, buenos días. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. También está con nosotros Lourdes Quiroga, psicoanalista, presidenta de Psique y Cultura, Clínica de Servicios Psicoterapéuticos a la Comunidad. Mi queridísima Lourdes, ¿cómo estás? Querida Cristina, muchísimas gracias por esta invitación a un interesante tema.
Gracias por estar aquí. Gracias. También está con nosotros la doctora Claudia Ramírez Ávila, psicoterapeuta conductual contextual de la Facultad de Medicina de la UNAM. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Cris, buenos días, bienvenidos a todos y pues un placer de estar aquí nuevamente y de hablar este tema que es tan polémico, tan taquillero, entonces vamos a sacarle provecho. Oigan, y ahorita justamente un poco decir que también por eso el foro de hoy es Somos Puras Mujeres, porque bueno, creemos que cruza más a las mujeres, por eso, y porque estamos en el mes. Claro. No, ni modo. Toika Bashkos, ¿sí lo dije bien? Cris, así es, Cris, buen día. Buenos días, especialista en género, violencia y políticas públicas, es maestra en política criminal y es académica de la UNAM. Toika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Cris. Muchas gracias por la invitación. Es un tema realmente necesario porque todavía permanece como en lo invisible. Así que muchas gracias, bienvenida al público. Sí, es esto que dices es interesante porque cuando surgen los nombres, ¿no? Y se nombra algo, se le pone el título, ¿no? Muchas veces la gente dice, pero ¿cuál es esta necesidad de estar poniéndole títulos a las cosas, no? Pues es que es para visibilizarlo, porque es algo que si no lo nombramos no existe. Y cuando lo nombramos, entonces podemos ponerle atención, darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo y poder hacer algo al respecto. Así es que importantísimo. Oigan, pues bueno, nos dimos a la tarea de salir a la calle y preguntar si algunas de las personas con las que nos topamos se habían sentido que no merecían sus logros. Vamos a ver qué nos dijeron. Acompáñame para abrir la conversación. No he pensado que no lo merezco porque creo que me he estado esforzando bastante en lo que he hecho y creo que de eso se trata, ¿no? Que cada día uno se esfuerce más, un poquito más, ese 1% más de lo que dice no voy a poder. Sí he sentido que yo misma no me he apoyado en mis atribuciones, pero pues eso empieza desde la infancia, desde casa, desde todo lo que te enseñan tus papás. Más que sentir que no lo merezco, no me los reconozco. Y pues siento que no me he esforzado tanto como otras personas, pero no los reconozco tanto para mí, como otras personas me los reconocen. No, siento que los logros se logran a través de uno mismo, que tiene uno que luchar y aferrarse a lo que uno quiere, ¿no? O sea, si yo digo no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Lo tengo que lograr y se debe de lograr todo lo que uno quiere, ¿no? Casi he sido siempre más que nada ama de casa. Sí trabajé en un tiempo fuera de casa, pero los sentimientos de culpa también ahí vienen. Pero ya me di cuenta que pues han habido muchos logros, sobre todo con la familia también. No, sí he sentido que me merezco los logros porque he echado ganas lo que es esforzándome en el trabajo y siento que si estoy hoy en día aquí es porque ahora sí que me he esforzado en todo. Así que sí, siento que sí me he merecido los logros que he tenido. Pues en unas ocasiones sí lo he sentido porque no me dan el valor que es mi carrera o así. Soy enfermera y la verdad es que no valoran lo que hago en cuanto a la paga, en cuanto a recursos, insumos y todo eso. Entonces siento que pues sí falta mucho de eso. Bueno, en ocasiones yo creo que no, porque creo que es colectivo el logro que llego a tener. Entonces, que sea mío no es. Yo creo que es también ese logro de la persona o de cuál me ha ayudado como que a tener algunos objetivos. Muchísimas gracias. Gracias a todas estas mujeres que respondieron. Y Lourdes, me gustaría si nos aclaras qué es el síndrome de la impostora. Bueno, desde el momento en que hablamos de síndrome, ya hablamos de algo patológico necesariamente. Una cosa me parece que es la duda que podemos tener con respecto a nuestras capacidades y precisamente esa duda nos puede llevar a seguir estudiando, a seguir tratando de progresar. Y otra cosa es este pensamiento rumiante que no permite que disfrutes de todo lo que has logrado precisamente por tu esfuerzo. Cuando esta duda te domina y estás pendiente de todo lo que los demás puedan estar criticando de ti y devalúes
lo bueno que te dicen, en ese momento podemos estar hablando de un síndrome, en este caso de la impostora, de alguien que finge, porque al final de cuentas un impostor o una impostora es alguien que finge, es alguien que no es lo que verdaderamente es y está buscando ventajas a través de esta mentira, porque es una mentira, pero se convierte en algo invivible porque la supuesta impostora está pendiente de cómo la ven los demás y se convierte en algo casi paranoide por estar viendo de qué manera queda bien con los demás. Esto, por supuesto, tiene que ver con la búsqueda de proyectar una imagen casi de perfección o de perfección que además nunca va a lograr, por lo tanto nunca es suficiente. Poco después podremos hablar de esta severidad que domina también a estas personas y que por supuesto que de natural no tiene nada. Tiene que ver con la personalidad propia y tiene que ver, por supuesto, con la educación que nos han dado tradicionalmente a las mujeres y que ahora efectivamente hemos cuestionado. Gracias, Lourdes. Adelante. Bueno, yo lo podría definir como una experiencia interna, o sea, se vive, no, como decía Lourdes, no es algo que se muestra, es algo que vivimos de manera interna. Tiene que ver con una serie de pensamientos irracionales, limitantes, que nos dicen constantemente que no somos capaces, que no merecemos, que no somos prácticamente. Nos pasa mayormente a las mujeres, ha pasado, digo, hace ratito platicábamos fuera del aire, pues que hemos quizá vivido una experiencia impostora, quizá no el síndrome como tal, ¿verdad? Pero creo que muchas mujeres hemos atravesado esta experiencia impostora, ¿no? Que tiene que ver con, híjole, ¿cómo llegué aquí? O sea, de verdad, yo me esforcé, quizá fue suerte, ¿no? O sea, fue el destino. Alguien me puso aquí, yo no llegué aquí por mis méritos, ¿no? Y entonces empiezan esa serie de pensamientos, se vive de manera interna porque justo el temor de la impostora es verse descubierto o descubierta. No quieren que la descubran, entonces lo que va a hacer la impostora es esforzarse demasiado para que no la cachen, para que no vean realmente que no sabe lo que sabe, ¿verdad? Que sí está ahí, que son logros que se alcanzan. Claro que como decía ahí en los diálogos que cachamos ahí anteriormente, claro, bueno, pues a veces no nos damos cuenta que pues sí tenemos esos logros que sí son nuestros, pero pues la historia incluso hasta de vida, la niñez, cómo nos refuerzan los logros y cómo nos creemos nuestros logros también puede influir en cómo más adelante nosotros vamos a cachar nuestros propios logros y reconocerlos. Claro, por supuesto. Y bueno, como ustedes dos dicen, ahorita regresando del corte, les doy la palabra, por supuesto, a ustedes dos, pero como ustedes dos dicen, bueno, son todos estos pensamientos que nos cruzan todo el tiempo, ¿no? Y todos estos mensajes también externos, que a mí me gustaría invitar al público a que pensaran cuáles mensajes externos están ahí. Por ejemplo, uno que se me ocurre es, nos pagan menos a las mujeres. Sí. Eso nos hace sentir fatal. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Para superar la creencia de no ser lo suficientemente competente, pese a los logros alcanzados, reconoce tu esfuerzo, celebra tus logros y recuerda que mereces cada éxito que has conseguido. Irving Abigail Velasco Cabrera desapareció en el cruce de las avenidas Valle de México y Guadalajara, Zapopan, Jalisco, el 21 de diciembre de 2023. Mari Lucero Mezco Molina desapareció en Atotonilco el Alto, Jalisco, el 15 de agosto de 2020. Fiscalía General de la República. Esa no gobierna ni en su casa. Eso es violencia mediática. A esta reunión no entras. Mira, tú sirves más para... Limitar los derechos políticos de las mujeres es violencia. ¿Y vestida así quiere gobernar? La violencia política contra las mujeres en razón de género debe de acabar de una vez por todas. El INE cuenta con protocolos para su prevención y atención. Entra a igualdad.ine.mx. INE. El escenario es ese lugar donde algunos idealistas juegan a ser otros. Intentando tener verdad, contando una historia de alguien que no eres. Es un mega desafío. Se ponen otra piel y se colocan en otros zapatos sin dejar de ser los mismos. Que tú puedes decidir qué pensar, que lo que tú piensas se ve.
TAP, taller de actores profesionales. Jueves, 20 horas y sábados, 19 horas. Amigas y amigos de amor y amistad, hoy estoy muy contento porque estoy en un refugio para michis. Hoy estamos en mi primer maullido aquí en el Estado de México. Hoy nos encontramos en el Parque Miraflores, donde pueden venir a pasear junto con sus animalitos de compañía. Acompáñenme a conocer este maravilloso espacio. Cuando hablamos del concepto de despedida digna como parte de la tutela responsable, de la tenencia responsable, hablamos de justo evitar malas prácticas que anteriormente se tenían. Las familias Dinkia se componen de 2 personas y uno o varios animales que fungen un poco como un rol de hermanos o de hijos. Masá, amor y amistad, sábado, 11 horas. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando del síndrome de la impostora. Y bueno, nos quedamos con la mitad del grupo que ya nos dijo lo que es el síndrome de la impostora. Vamos a ver de este lado qué nos quieren decir. Por supuesto, adelante, Micla. Bueno, sumando a lo que ya se ha puesto en la mesa, me gustaría como decir que no es algo nuevo, ¿no? Esto ya surgió desde 1978, que se empezó a acuñar el término y que, bueno, muchas de las investigaciones que en ese momento surgieron tenía que ver precisamente con mujeres, que tanto Susan como Pauline, que fueron las que acuñaron el término, decían, bueno, yo tengo diferentes estudiantes, mujeres, o yo en lo personal al estudiar mi doctorado me doy cuenta que hay un pensamiento ahí en mi mente que me dice que a lo mejor no soy lo suficientemente competente, capaz o que no tengo las habilidades necesarias para estar haciendo este doctorado, por haber quedado en esta matrícula, etcétera, ¿no? Y entonces ellas hacían referencia a que esto es como un fenómeno psicológico. A veces cuando escuchamos la palabra síndrome suena muy patologizante, pero no va necesariamente como un trastorno, ¿no? Es un fenómeno psicológico complejo donde hay, primero, esta creencia de que la persona a lo mejor no tiene las competencias necesarias que la han llevado a alcanzar ciertos logros, porque los logros son reales, existen, son hechos, no hay manera de que se ponga en duda, y que consecuente a esta creencia tienden a depositar en el exterior como el factor causal que los llevó a tener ese logro, ¿no? Fue la suerte, como decían, a lo mejor, bueno, tenían que incluir a más mujeres, por eso me quedé, o viene este pensamiento de justificar el por qué lo logré y como consecuencia viene el que me siento es impostora, ¿no? Entonces, sí ver que es un fenómeno psicológico que está ocurriendo, que no es algo nuevo, pero que después de la pandemia, como hubo tanto en las redes sociales y todo, se empezó como a popularizar el término y también mal usar, ¿no? Porque entonces ya cualquier cosita, no creo algo en mí, digo, ay, tengo el síndrome de la impostora. Y no necesariamente, ¿no? Porque como se decía, todas podemos llegar a dudar en algún momento cuando nos enfrentamos a una situación nueva y que es completamente natural de cualquier ser humano, pero otra cosa es ya tener esa creencia constante de muy enraizada, como decían, en el perfeccionismo y demás, sin quererme adelantar y dándole la chance a ver, Clau, pero a ver, yo creo que es, ustedes lo dijeron y también en la investigación, es inconsciente muchas veces, ¿no? Y como tú dijiste, bueno, no necesariamente tiene que ser patológico, ¿no? Y sí lo entiendo. Podrías decir que también hay niveles. O sea, porque yo creo que hay personas que pueden vivir con el síndrome, o sea, con esta sensación de ser impostora, pero no necesariamente las incapacita. Y hay otras personas a las que sí. Entonces, podríamos hablar de niveles. Sí. De hecho, en sus estudios, la doctora Young decía, ¿no?, que pudiera haber dos niveles, uno como superficial, donde llega ese pensamiento, me llega a cruzar, a lo mejor cuando estoy empezando un puesto, cuando entro a alguna institución nueva, pero de repente ya conforme voy adquiriendo cierta experiencia, me voy sintiendo más en dominio y no me llega a obstaculizar. Pero ¿qué pasa cuando realmente esa creencia como que está más arraigada
Y entonces sí, ya no levanto la mano para opinar porque no vaya a decir algo y vayan a darse cuenta que mi comentario no es tan inteligente, van a pensar cómo la contratamos, es la jefa y está diciendo esas cosas, ¿no? Y eso ya me limita a no decir, a no participar inclusive por un ascenso o pedir más dinero de decir, oye, ¿por qué se me está pagando menos, no? Entonces, ahí sí, si bien puede que no me llegue a limitar en ese momento, a que sigo yo yendo a mi trabajo, pero limita mi crecimiento profesional. Claro, adelante, por favor. Gracias. Yo quiero plantearlo desde los estudios de género. Los estudios de género reconocen el síndrome de la impostora como una construcción social que tiene que ver con la construcción social de los géneros en nuestra sociedad y con el ejercicio del poder por parte de las mujeres y de cómo se puede ejercer el poder y cómo se construyen los géneros en un sistema patriarcal, pero no solo patriarcal, sino también machista. Entonces, desde las infancias tenemos todo un tesoro, todo un baúl de creencias, pensamientos, ideas de cómo deben desarrollarse las niñas y cómo los niños, y así en la vida media y en la vida adulta, en la vida laboral, en la vida política. Entonces, yo revisando un estudio psicológico, señala cómo cuando los niños fracasan en una sociedad dada, cuando la mayoría de los niños cuando fracasan en un examen, dicen, estuvo muy difícil, el maestro es muy pesado. Cuando las niñas fracasan en el examen, dicen, no puedo. Entonces, en el ámbito laboral, que era algo que tú estabas ya señalando, sucede esto. La competencia es indiscriminada, no hay igualdad en la competencia. Existe el techo de cristal, los pisos jabonosos, las escaleras sin peldaños. Esto es todas las dificultades que tienen las mujeres en el ámbito laboral, que tienen que ver con lo social, con lo económico, incluso con lo político, para ascender. ¿Qué elementos, qué factores son los que miramos en un primer momento? Las crianzas. Si se tienen hijos, las crianzas parece que se convierten en un obstáculo para ascender en lo laboral. La edad, las enfermedades, que si cuidas a tus padres, etc. Entonces, incluso los horarios. Marcela Lagarde hace varios años ha desarrollado una obra que se titula Madres, Esposas, Putas y Presas, algo así. Hoy sabemos que esta es una realidad. Las mujeres tenemos diferentes papeles en la sociedad que cumplir y de lo que se espera de nosotras y que lo hagamos excelente. Si no resultamos malas madres, malas psicólogas, malas dentistas, malas hermanas, malas hijas, ¿no? Sí. El caso de las mujeres que están en reclusión, ellas no cumplieron con la expectativa y tienen castigo sobre castigo sobre castigo. Entonces, ¿cómo no vivir un síndrome de la impostora cuando desarrollas tantos papeles en la sociedad con tantas expectativas, unas expectativas altas, y que quién los va a cumplir? ¿No? Esta es una construcción del género, en este constructo patriarcal machista. Sí, sin duda. Fíjate, estaba yo pensando bueno, dijiste dos términos que se me hacen súper interesantes que ahorita quiero que nos los digas porque, bueno, entendemos perfecto el del techo de cristal, pero los pisos jabonosos. Los pisos jabonosos es, en principio, vamos a hablarlo en el ámbito laboral porque se da en muchos ámbitos, en todos los ámbitos. Llegan dos personas a solicitar un puesto de trabajo. Una es un chico, otra es una chica. Vienen con estudios ideales de licenciatura, etc. Pero ella resulta en las pruebas muy capaz, el joven también, el varón, pero a ella se le mira como que en un futuro se va a casar, porque ya anda por los 30. En un futuro va a ser madre, porque ya anda por los 30, ¿no? Además, pues todavía vive con sus padres y pues a lo mejor los cuida, ¿no? Entonces empieza este patinar, incluso para ver si es aceptada en el puesto laboral. Y después puede ser aceptada en el puesto laboral, pero va a tener un salario diferente al que tuviera el varón. Entonces, este es patinar cuando te incorporas, cuando eres tú en tu plenitud, ¿no? De conocimientos, de habilidades sociales, etcétera. Sí, y yo estaba pensando también las formas en las que nos cuestionan, ¿no? Sí. Porque la pregunta va a ser, ¿con quién te acostaste?
para haber alcanzado el puesto. Para haber llegado. ¿No? O sea, al hombre no le van a hacer esa pregunta, ni siquiera se va a cruzar. Y después también entre los grupos, ¿qué hiciste para llegar ahí? ¿Qué hiciste para que te lo dieran? Y en el qué hiciste está implícito en la descalificación a la mujer. O sea, esas son las sutilezas que yo creo que son gravísimas y por eso para mí era tan importante este tema del día de hoy, porque esas sutilezas son las que nosotros tenemos atrás de nuestro pensamiento todo el tiempo, ¿no? O sea, no, pues claro, como yo no me acosté con nadie, pues a mí no me van a subir de puesto. No me toca. No me toca, ¿no? Así es. Claro. Lourdes, querías decir algo. Sí, yo creo que siguiendo lo que estás planteando, remontar la historia siempre es enormemente complicado. No solamente la historia individual, sino la historia en la vida, ¿no? En la historia de la humanidad, que efectivamente nos ha dejado siempre o ha buscado dejarnos siempre atrás y ponernos en ciertas condiciones en donde es altamente probable que no lo logre por las condiciones que me ponen. Hasta hace muy poco tiempo, y yo creo que hasta hoy, dicen los mismos hombres, es que el problema es que los hombres llegamos con un 10 de calificación y si te equivocas vas bajando. Las mujeres llegan con un 0 de calificación y haz méritos para ir subiendo. Ay, Lourdes, qué duro ejemplo, tienes razón. Sí, entonces, efectivamente, pues entro con un nivel hasta de ansiedad de decir, a ver si voy a lograrlo. Yo de entrada, hombre, lo tengo. O sea, las diferencias han sido abismales. Esas no nos vamos a hacer las víctimas porque no tiene caso. Es solo la realidad. Es la realidad que estamos luchando por transformar. Pero, insisto, remontar la historia de la humanidad, que así ha sido, es enormemente complicado. Estamos luchando por eso. Y no se diga la historia personal en la cual nos han dicho los padres y las madres, bueno, calladita te ves más bonita o no te casas, ¿no? Esa historia, tal vez muchas, cuando llegamos a la universidad, a la maestría, al doctorado o a lo que sea, decimos, ya no existe eso. Claro que existe. Hay algunos niveles en los que se sigue considerando esto, que la mujer está para servirle al hombre, que simplemente podemos verlo en los juegos de los niños. Sigue jugándose el último es vieja y los niños corren y no existe juego, el último es viejo. ¿No? Ese juego no existe. Entonces hay una diferencia que nosotros hemos buscado estudiar y comprender precisamente para ubicarnos en otro lugar, porque nada nos va a ser dado. Eso es un hecho. No hay manera de que nos vengan a decir, ay, no, si tengan un mejor salario, un mejor puesto. Eso no existe. Lo que uno logra lo tiene que lograr, por supuesto, en comunidad, pero también con una convicción interna de que no tengo que estar subsumida, subyugada, en realidad por nadie, y por supuesto que ahorita estamos hablando del género masculino, que de repente incluso se burla de lo que estamos nosotros tratando de remontar. Sí, y esto que dices, Lourdes, me parece fundamental, el nosotras, ¿no? Sí. La sororidad que tanto necesitamos, porque creo que también es otra de las cosas que se cruza. O sea, como conforme vamos subiendo, son tan pocos los lugares que podemos alcanzar las mujeres, porque eso sucede, está todo habitado por hombres, entonces entre nosotras mismas a veces nos hacemos mucho daño, ¿no? Y bueno, de veras, nosotras mismas nos apachurramos muchas veces, entonces qué importante, como dices tú, todas juntas, ir caminando, todas unidas, todas de la mano, todas en sororidad. Oigan, estaban hablando estábamos hablando de diferentes niveles y nos dimos a la tarea de ver si había diferentes formas de pararte en esto, ¿no? Y entonces hay diferentes, ahí encontramos algunas, quiero que me acompañen a verlas porque creo que eso también va a ser como muy aleccionador para el público que nos está viendo y nosotras mismas, de cuántas veces te has parado en alguna de estas o tal vez en todas, acompañan. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus logros, no eres lo suficientemente buena? La sensación de no merecer el éxito, el llamado síndrome de la impostora, tiene 5 facetas. Perfeccionista. Se impone estándares imposibles. Si comete un solo error, siente que ha fallado por completo. Experta. Nunca se siente bien preparada. Cree que necesita aprender más antes de que se le califique como competente. Genio natural. Si algo no sale bien a la primera, duda de su capacidad. No se permite fallar ni tener un aprendizaje progresivo. Individualista. Evita pedir ayuda, pues cree que hacerlo demostraría su falta de talento. Quiere probar que puede con todo.
supermujer. Exige sobresalir en la vida. Si no lo logra, siente que ha fallado como profesional, amiga o madre. Cada aspecto refleja una lucha con la autoimagen y la confianza. Reconocerlos es el primer paso para cambiar. Es momento de soltar la autocrítica desmedida y reconocer nuestro valor. El éxito no es ser perfecta, solo creer en una misma. Muchísimas gracias. Y bueno, me encantó esta cápsula. Jessy, ¿qué opinas? Yo creo que esta cápsula y todo lo que veníamos comentando tiene un match perfecto ahorita. Todo esto que acabamos de ver desemboca en lo que veníamos diciendo. Cómo es tan difícil aspirar a un puesto, a un cargo siendo mujer, porque como bien decía Lourdes, empezamos de cero. Nosotros empezamos de cero y ya hay una persona ahí que ya tiene un 10, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me exijo. Tengo que hacer, me voy a preparar más. No es suficiente lo que yo ya llevo. ¿Qué tal si mejor tomo otro curso, otra maestría, otra especialidad? Me voy a volver la experta. Voy a hacer todo perfecto. Voy a querer hacer todo de manera, para que además no se den cuenta que estoy fallando. Mejor voy a hacerlo ahí en los errores y en los detalles. Siempre voy a ver un error, ¿eh? Siempre voy a ver un detalle. Y lo voy a corregir, me voy a esmerar más. Sí, oye, cuando hay en eso que están diciendo ustedes de que empezamos las mujeres con 0 y los hombres con 10, claro, cuando te equivocas te preguntan dónde está tu título. Pero si él se equivoca, no le preguntan por su título. Es un error natural. Y a nosotras es una falta de expertise, ¿sabes? De expertise. No sabes lo suficiente, porque además a veces sí te lo señalan. Sí, no, hombre, te lo señalan todo el tiempo. Exacto. Todo el tiempo. O sea, muéstrame tus credenciales. Claro. ¿No? Que aparte, bueno, entendemos que hay un contexto en el que hay que mostrarlas, pero es que a nosotros es cotidianamente, ¿no? Tenemos ya comentarios, me está diciendo la producción. Así es, ya nos están escribiendo, ya nos están comentando en nuestras redes sociales. Georgina Aguilar nos dijo, excelente tema. La falta del autorreconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos son los aprendizajes culturales que tenemos que sacudirnos. Y luego nos dice Pequita, soy contadora titulada a los 23 años de edad. Me frustré a los 27 porque no supe escalar y no podía obtener otro puesto y el pago era muy bajo. Ahora a los 42 años tengo un negocio próspero y logré lo que nunca creí obtener en mi carrera. Pero me angustia haberles fallado a mi madre y a mi padre. Me siento avergonzada ante mi madre porque siempre busca compararme con otras mujeres profesionales, incluso sus pláticas siempre van dirigidas al éxito de los demás. Ahora ya no digo que soy contadora, solo cajera de un negocio para evitar la crítica de la gente. ¡Auch! Sí. Y nos escribió también nuestra querida Anaí Vázquez, que te mandamos un saludo, que dice, qué importante que se hable de este tema, hay que empoderarnos entre nosotras, crearnos espacios seguros en donde no quepa duda de nuestras especialidades, de nuestras capacidades. Y muchas gracias, seguimos esperando tus comentarios y tus preguntas para seguir haciendo esta conversación. Vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos hablando del síndrome de la impostora. Ani. Los patrones culturales que idealizan la perfección y minimizan el éxito individual fomentan el síndrome de la impostora, haciendo que muchas mujeres duden de su propio valor. Cuestiona esas creencias y confía en tus capacidades. Irving Abigail Velasco Cabrera desapareció en el cruce de las avenidas Valle de México y Guadalajara, Zapopan, Jalisco, el 21 de diciembre de 2023. Mari Lucero Mezco Molina desapareció en Atotonilco el Alto, Jalisco, el 15 de agosto de 2020. Fiscalía General de la República. Canal 11. Somos una televisora hecha por y para el pueblo. La sonrisa de México es nuestra satisfacción. Durante marzo, seguimos trabajando para llevar a las pantallas estrenos, renovación en nuestra programación y producciones en vivo. Échale un vistazo a lo que tenemos para ti. Acomódate y disfruta de la nueva temporada de Noche Boleros y Son. Sin muros.
Unidos llega a la señal 11.1. La reputación de Estados Unidos en el mundo no estaba bien en 2017, pero peor ahora. Estados Unidos también nos necesita. O sea, hay una cadena de producción muy integrada. Conmemoramos marzo con M de Mujer, con una selección de cine del 11. Los periodistas en Canal 11, un espacio plural con público en vivo para analizar juntos temas de coyuntura. Una mirada inédita de México a La Habana. Te contamos sobre los lazos de amistad, la música, la cultura y las raíces que nos unen. Y nuestro sello distintivo que ya conoces. Velo en el 11. Muchas gracias. Continuamos con este programa aquí en Diálogos en Confianza, miércoles de Saber Vivir. Estamos hablando sobre qué es el síndrome de la impostora. En el bloque pasado vimos una cápsula que nos explicaba de 5 tipos que hay. Entonces me gustaría escucharte si te identificas con alguno para que nos escribas en Facebook, en YouTube o que nos marques al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para leerte y hacer justo esta conversación. Quiero que escuchen este testimonio de Brenda Rubio. Ella nos contó cómo le costaba mucho trabajo reconocer sus logros y justo se sentía incapaz de combinar la maternidad con su desarrollo profesional. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Yo soy Brenda Rubio, soy abogada corporativa, mentora de mujeres y speaker. Cuando yo empecé mi carrera profesional fue pues muy a la par de mi vida familiar, ¿no? Entonces yo veía imposible el poder combinar lo que era la maternidad con la parte laboral. Muchas noches me cuestioné que el trabajo que estaba realizando era insuficiente, que los logros que había alcanzado teniendo a mis hijos chiquitos con los proyectos que estaba desarrollando no me los merecía. ¿Y sabes qué me pasaba? Que me decían, ay, lograste esto, muchísimas felicidades. Y yo decía, bueno, pues fue por azar o fue la suerte o porque tenía de amiga a tal persona. Cuando caían proyectos importantes yo decía, mejor no lo tomo porque igual no tengo la preparación suficiente. O mejor, ahorita que mis hijos están chiquitos, me dedico más a ellos. Entonces entré en un ritmo de autosabotaje, de estarme limitando yo, hasta que un momento dije, no, claro que no, o sea, tengo los conocimientos, tengo la capacidad, puedo combinar las cosas, y lo que a mí me ayudó muchísimo fue a crear redes de apoyo. Empecé a reconocer mis éxitos y mis logros, ¿no? Y empecé a llevar una estructura donde pudiera combinar ambas facetas, y me di cuenta que sí se podía, o sea, me di cuenta que sí podía ser la mamá presente, atendiendo a mis hijos, y también podía ser la profesionista exitosa, cubriendo las facetas de mis proyectos, ¿no? Estableciendo una estructura, tiempos bien aclarados, y sobre todo el que tú te reconozcas que sí tienes la capacidad y que sí lo puedes hacer. Pero nos cuesta a nosotras como mujeres mucho el reconocer que todos esos esfuerzos que vamos haciendo, que todas esas semillas que vamos sembrando a lo largo de nuestro camino van a tener un fruto. Hoy te puedo decir que soy mamá, ¿no?, de 2 niños ya adolescentes, y a la par estoy ejerciendo mi profesión con 4 proyectos padrísimos que amo y adoro, y encuentro los momentos perfectos para poder ser esa parte de mujer dedicada a sus hijos, pero también ser esa parte de la mujer que ama su profesión y que le encanta el poder estar al servicio de los demás, ¿no? Entonces, eso fue una de las grandes ventajas que me dejó el poder trabajar el síndrome de la impostora, ¿no? Te sientes más preparada, más segura para hacer los proyectos que tienes en mente, vas con mayor confianza, tu autoestima se ve fortalecida, entonces ya no te vas autosaboteando, ya no te vas autolimitando. En pocas palabras, crece muchísimo tu seguridad como mujer. Muchísimas gracias a Brenda y este ejercicio tan interesante que nos explica cómo va ella poco a poco pasando de un estado de sentirse incompetente a ahora sentirse plena. Gracias, de verdad, gracias. Qué buen ejemplo. Lourdes, querías comentar. Fíjate que a partir de este testimonio de Brenda,
A mí me llama mucho la atención cómo es más valorado siempre el trabajo y el esfuerzo de los hombres, porque Brenda lo que está diciendo es siempre el trabajo y los hijos. Muchas veces el hombre solamente puede dedicarse o decide dedicarse al trabajo, o eso es lo que se le exige. Es el proveedor y se acabó. No tiene esta obligación, muchos hombres ya la están tomando, pero muchos otros no. Van solamente al trabajo y en cambio la mujer tiene que dividirse, ya habló de sus hijos, hay quienes los hijos, el marido, la casa y el trabajo, y además lo que quiera hacer, si quiere ir a hacer deporte o quiere tomar una clase de algo o quiere hacer una maestría. O sea, es bastante más complicado y entonces es llamativo cómo el valor de todas formas sigue siendo puesto en lo masculino. Y por otro lado, me parece que podemos irnos metiendo a las características de personalidad, porque hablaron, por ejemplo, de las perfeccionistas o la parte perfeccionista, en la cual, pues vamos, en la estructura en psicoanálisis, la estructura superyoica, la del deber ser, exige, siempre está exigiendo, y el castigo de esta instancia superyoica del deber es la culpa. Entonces, no logro algo, me da culpa, y de la culpa a no poder disfrutar solo hay un paso. Por lo tanto, además de que hago todo bien, relativamente, con errores y todo, me castigo los errores y no puedo disfrutar lo bueno. Esa es la cosa, que se vuelve un superyo mucho más severo, un deber ser más severo, donde necesito más, quiero más, necesitas otra maestría, necesitas perfeccionarte, porque de otra manera no eres buena. Es una parte severísima que no tiene que ver con el ideal, porque el ideal del yo es, hay algo a lo cual quiero, aspiro, y el ideal del yo teje lazo social. El ideal del yo, en el ideal del yo hago algo porque siento, por ejemplo, que si continúo estudiando, mis pacientes se van a ver beneficiados y yo voy a ampliar mi horizonte. No estudio necesariamente porque de entrada soy tonta, no sé, y búscate otra maestría. Hay una diferencia muy grande entre el ideal y este deber superyoico terrible que no permite el disfrute. Qué importante que digas eso, Lourdes, porque, bueno, también todas estas ganas de seguir estudiando o de seguir buscando otros puestos, o sea, no estamos diciendo que no lo hagamos, ¿no? O sea, que no lo busques, al contrario, pero sino que lo que está atrás es más bien el por qué lo haces, el cómo lo haces, el para qué lo haces. Es así. ¿No? Bueno. Sí, adelante, por favor. Adelante, todas pueden participar. Retomar un poquito desde la narrativa, ¿no? Es decir, todas las cosas que nos hemos narrado, nos han narrado y que han ido formando un discurso y una serie de asociaciones a lo que nosotros vamos a definir como competente. Hablando de los 5 tipos de impostora que pudiera haber, pues vienen estos muy asociados a los debería. Yo debería hacerlo bien y a la primera. Yo debería saberlo todo. Yo debería no equivocarme, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con el si no lo logro, lo que decía la doctora Young, más que culpa, hablaba de vergüenza, ¿no? Y entonces por eso es, me van a descubrir, se van a dar cuenta, qué vergüenza que van a ver que no soy tan inteligente, tan competente y demás, ¿no? Entonces, esas narrativas que tienen que ver, claro, y que nos atraviesa todo el contexto y demás, de que a la niña no se le celebra el, ay, qué inteligente, mira, qué buena opinión diste o algo, sino lo bonita, o lo obediente, o lo modosita, etcétera, y que a los hombres a los niños, sí se les pueden estar motivando a ser el líder, a hacer esto. Claro que el contexto va a estar atravesando, pero también todo este discurso interno que vamos apropiándonos y que entonces ya no necesitamos que alguien nos esté diciendo, no te equivoques, ¿no? Ya nosotras mismas aprendimos esa narrativa y ya la tenemos ahí casi que tatuada y taladrada en el cerebro, y que entonces cuando llega el deber y no se logra, es cuando chin, ¿no? Sí. Fíjate que está en la narrativa, qué importante poner atención en lo que decimos, ¿no? Porque yo siempre digo que en nuestras palabras está escondida nuestra verdad. O sea, por ejemplo, a las niñas les decimos princesita, muñequita, bonita, ¿no? Y a los niños les decimos campeón, guerrero, rey. O sea, es la narrativa, las palabras que usamos van marcando los destinos, pero no solamente los destinos, sino
los lenguajes o la narrativa interior que esos niños y esas niñas se van diciendo. Y lo mismo que nosotros vamos pensando cuando los observamos, ¿no? O sea, pues estamos diciéndole rey, imagínate. Yo creo que la narrativa sí es bien importante. Yo decía al inicio del programa que la experiencia impostora tiene que ver con una serie de pensamientos, claro. Es una experiencia interna y es bien importante ver y entender que los pensamientos son solo pensamientos, no son hechos. Hay que aprender solo a observar los pensamientos y a no creerlos completamente, a cuestionarlos. Un poco también, si podemos como ponerlos afuera, tratar de cuestionarlos y generar un pensamiento alternativo que nos dé mayor calma, creo que es una manera también de lidiar con esto. Puede pasar incluso en esta experiencia interna que tan preocupada estoy por equivocarme o porque me descubran que soy impostora, que termino cayendo en lo que llamamos la profecía autocumplida. O sea, si yo no quería equivocar o si no quería cometer un error, pues voy a acabar cometiéndolo. No porque sea incompetente, sino porque quizá los nervios, la ansiedad, el estrés, pues me están llevando a cometer el error. Pero porque aparte el error es humano. Claro, claro. O sea, y es súper humilde. Y solo podemos aprender del error. Exactamente. En el error está el aprendizaje, ¿no? Exacto. Y es muy humilde uno mismo pensar de esta manera. No lo sé todo. Claro. No soy, me estoy convirtiendo. En el caso, I'm becoming. En el caso de Brenda, del testimonio de Brenda, ella lo logró. Parte cuando lo logra es cuando dice, y construí mi red de apoyo, ¿no? Otras mujeres. Por ahí también las has nombrado a las mujeres, Lourdes. O sea, qué importancia es reconocernos en un principio de ser mujeres, frente a frente mujeres. Porque justo por otro lado, la sociedad y este constructo social de los géneros nos lleva a las mujeres a creer que una mujer no puede ser amiga de otra mujer, que las mujeres son enemigas, que primero muertas que amigas, ¿no? Y todas estas sí, claro. La obra de teatro, ¿no? Que decía, juntas ni difuntas. Exacto, cosas así. Exacto. Entonces, una manera, el primer momento es como este reconocimiento frente a la otra, entre nosotras. En las escuelas, por ejemplo, se ve muy claro este ejemplo. Esa gran competencia entre quién sí es una verdadera mamá, quién es la mujer maravilla, quién es la mamá maravilla, ¿no? Se ve en los niveles cuando los hijos son pequeños. Y resulta que no, lo ha dicho Brenda, claro, construyamos nuestras redes de apoyo. Yo quiero señalar brevemente un ejemplo. A mí los ejemplos extremos me parecen muy buenos y entonces quiero señalar, por ejemplo, a las mujeres que trabajan con mujeres que han vivido violencia o que están viviendo violencia. Cuando la facilitadora, para no encasillarme si es psicoterapeuta, tallerista, etc., está frente a otra mujer que le está narrando su violencia, hemos observado, hay estudios que muestran que la mujer facilitadora, psicóloga, tallerista, cambia, se pone chinita, palidece, se enrojece, porque está viviendo este síndrome de la impostora. Lo que ella está diciendo, yo también lo vivo. Lo que ella está narrando, yo también lo estoy viviendo. Lo que ella ha sentido, yo lo he sentido. Entonces, acá atrás tengo un cúmulo de experiencias también violentas que me hacen sentir impostura frente a la otra. ¿En qué sentido? Porque no he resuelto mi violencia. O sea, ¿cómo te estoy ayudando si yo no lo he resuelto? Sí. Esto sucede en el ámbito profesional y precisamente en esta área. Entonces, cuando ha dicho Brenda, hice mi red de apoyo, nos reconocemos, o sea, hay que tener de veras como mucho trabajo, aquí ustedes las especialistas lo vienen señalando, hay que tener como mucho trabajo personal, individual, pero también en lo colectivo, este reconocimiento. Ahora, fíjate, en eso que dices también creo que es algo que sufrimos las que somos psicoterapeutas o psicólogas o lo que sea, porque te exigen una perfección, si no, no puedes ayudar al otro y no es cierto. O sea, todas estamos convirtiéndonos, estamos en el trabajo de crecimiento. Si ya estuviéramos perfectas, no estaríamos aquí, estaríamos en otra dimensión. O sea, no hemos terminado nuestro camino, ¿no? Y sin embargo, todo el tiempo te están exigiendo, déjame observarte, no puedes ser buena terapeuta porque ahí está tu falla. Dices, no puede ser, ¿no? Oigan, vamos a ver cuáles son los factores del síndrome de la impostora. Hicimos una entrevista con Erika Villavicencio. Ella es investigadora en salud mental y psicóloga organizacional. Vamos a ver qué nos dice. Acompáñanos. El síndrome de la impostora consiste en un fenómeno psicológico en el que la persona que lo padece
duda de sus capacidades. Ella cree que los resultados que ha obtenido, a pesar de que son buenos desempeños, a pesar de que son sobresalientes, no los atribuye a sus méritos propios y parece ser que está engañando a sus compañeros, a su jefe, y que en algún momento va a ser descubierta. Realmente los factores culturales van a depender de cómo es el contexto en el que se desenvuelva esta persona. Entiéndase cuáles son los estereotipos que predominan en su sociedad, en su medio ambiente laboral, en su familia, entre otros. Históricamente hablando, hay roles que han permanecido en donde a la mujer se le atribuye características del cuidado del hogar, de los hijos, de actividades domésticas, diferentes a las del hombre. Al hombre se le ha atribuido el éxito laboral, el ocupar puestos directivos, y eso ha dificultado todavía en pleno siglo XXI el que la mujer tenga un escenario donde pueda desempeñar y poner a prueba sus capacidades. Entonces, va a depender mucho de cuál es el ambiente del que se desenvuelvan y cuáles son esas creencias que hay en torno al género para identificar si hay alguno que pueda impedir un desarrollo óptimo. No obstante, sí han habido avances importantes, pero aún estamos en el proceso para comprender que una persona exitosa, una persona que puede dar un desempeño sobresaliente, no va a ir en función del género que tenga, que tanto mujeres como hombres pueden llegar a alcanzar los mejores resultados. Muchísimas gracias, gracias por esta información y todo va sumando. Oigan, y bueno, estamos muy contentos y contentas porque las redes están, pues bueno, a todo lo que da, están hablando muchísimo. Queremos escucharlos, por supuesto. Dianita, las redes están así, lo más que escribiéndonos y estoy muy emocionada. Les voy a leer unos comentarios. Ariana nos dice, en los juegos infantiles inician los conceptos de la vida, y leo este comentario porque se relaciona mucho al comentario de Yetzalet que nos comentó y nos cuenta. Yo en mi niñez lo recuerdo muy bien. Hubo una carrera y solo corrimos 3 niñas y yo me quedé en el tercer lugar. En ese entonces, pues yo no lo veía como, pues perdiste, quedaste en último lugar, fueron 3 niñas. Yo me sentía feliz porque había corrido. Total, mi papá se encargó en todos estos años en repetirlo y reírse de que pues había perdido. Y yo pienso que eso generó en mí el que quizás no aceptar o creer que uno puede aspirar a más. Ahora en el trabajo que estoy, soy líder o encargada de un área y manejo personal. Sí me ha costado mucho reconocerlo, que efectivamente uno puede salir adelante y de paso el problema que tengo es que si no me salen bien las cosas, me enojo. Si no me sale todo bien, me enojo. Me gustaría que me dieran su respuesta. Ahorita vamos a ir a un corte, pero las dejo con este comentario que acabo de leer de Yetzalet, cómo también puede iniciar este síndrome desde la infancia, Cris. No, hombre, por supuesto. Y aparte, fíjate qué interesante ese ejemplo, porque dice, yo no me sentía así cuando me subí al podio. Mi papá lo hizo. Se encargó un adulto de marcármelo, ¿no? Vamos a un corte, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Reconoce que tu éxito no es producto de la suerte, sino del esfuerzo y la preparación. Reemplaza la autocrítica por un diálogo interno más compasivo. Acepta que no necesitas saberlo todo ni ser perfecta para merecer tu lugar. Francisco Javier García Montejo desapareció en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, el 19 de abril de 2018. José Luis Garduza Villatoro desapareció en Coatzacoalcos, Veracruz, el 29 de julio de 2020. Fiscalía General de la República. Ven a conocer las ciudades y pueblos más bonitos de México. Qué padres vistas, ¿no? Se encuentra uno a lo largo del camino. ¿Qué comer? ¿Qué lugares visitar? Aquí te damos todos los detalles para tener la mejor experiencia como viajero. Acompáñenme para descubrir juntos donde todo parece posible. Viajar para contar. Miércoles, 17:30 horas.
El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Salud. Camote achicalado relleno de conejo, chivo tapeado, aguachile de camarón. Una cocina estilo barroca, colonial, conventual. Queremos que la gente recuerde esos sabores que se están perdiendo. El visitar México implica conocer sus sabores. Te invitamos a disfrutar de los exóticos y ancestrales sabores de la comida queretana en La Sazón de mi Mercado. Jueves, 13:30 horas. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza hablando del síndrome de la impostora. Y nos quedamos con una pregunta que nos hacían en el público de que, bueno, ella se sube al podio después de una competencia muy pequeñita, habían solo 3 niñas, a ella llega en el tercer lugar, se siente feliz, contenta y durante toda su vida su papá, espero que no haya sido con ninguna mala intención, pero lo que hace es recalcarle que llegó en tercer lugar y eso le afecta en su vida laboral cuando ella crece. Entonces nos preguntaba si esto sucede así, ¿qué puede hacer? Lourdes, adelante. Claro que sucede así. La palabra marca, ¿no? La palabra tiene un enorme peso. Al psicoanálisis se le llama la cura por el habla, precisamente porque a partir de ir encontrando otros sentidos a un discurso, podemos comprender una serie de cosas que nosotros atribuimos a lo inconsciente. Así que a esta niña que tomó como natural y de hecho como algo increíble haber llegado en tercer lugar con todo el grupito con el que estaba compitiendo, el padre le dice, como quien dice, eres una perdedora, saliste en tercer lugar. La marca de tal manera que para remontar su historia, pues remontar su historia le cuesta o le costará trabajo en el sentido de que tiene que hacer algo con su mundo interno y remontar las palabras que el padre le dijo, porque ella se sentía que había ganado y el padre le dice, todo lo contrario, hija, eres una perdedora, que es muy llamativo que un padre diga algo así. Tal vez no se lo hubiera dicho igual al hijo, no lo sabemos, pero es una cosa gravísima. De aquí me pasaría a una cosa que me parece importantísima, cómo los pensamientos sí tienen una gran importancia y pueden marcar nuestra vida y nuestros hechos. Preciso en psicoterapia, con lo que lidiamos es con los pensamientos. Soy una mala persona, soy una mala mujer, no merezco lo que tengo. No son hechos. ¿Eso quién lo hace? El yo. El yo, así hablé hace un rato del super yo, el yo es el que nos marca y el que se encarga del juicio de realidad. No es real que la persona, que esta mujer, sea una impostora, sea un fraude, pero ella está convencida de eso y por eso precisamente incluso puede o no disfrutar lo que tiene, que ya es gravísimo, sentir culpa o vergüenza por lo que ha obtenido o incluso, tú lo decías, no seguir avanzando. Así que cuidado con los pensamientos, que además estamos hablando de los pensamientos conscientes, cruzan otros pensamientos inconscientes que nos abordan y ni cuenta nos damos y somos, ahora sí que diríamos, llevados por esas fuerzas ignotas o desconocidas a lugares que no entendemos por qué estamos ahí y que por eso tenemos que hacer un trabajo reflexivo, profundo y amplio para poder comprender y ubicarnos en otro lugar. Por eso he insistido todo el tiempo, nada nos va a ser dado, ni a nivel individual ni a nivel histórico-social. Claro. ¿No? Sí, no, es un trabajo individual que tenemos que hacer. Ahora, a mí me gustaría que le explicáramos al público de qué manera se vive, o sea, en el cuerpo, como dices tú, ¿no? O sea, el cuerpo es el que habita todos estos pensamientos que no son reales, pero que se habitan en mi cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que yo siento? O sea, cuando yo estoy en este síndrome de la impostora, o sea, ¿qué siento? ¿Siento ansiedad?
me duele la cabeza, o sea, ¿cuáles son los síntomas que yo puedo identificar? Adelante, por favor. Voy a tomar un breve minuto para abundar un poco en lo que señalas de la palabra marca. Por supuesto que marca. Hoy Claudia Sheinbaum ha dicho, desde que inició su mandato, soy presidenta. Claro. Nómbrenme, soy presidenta. Y lo que no se nombra no existe. Ella es presidenta. Y esto es importante. Y aparte también ha dicho es tiempo de mujeres, por eso estamos hablando de estos temas. También, exacto. Y sobre todo esto que señalar al principio, la importancia de visibilizar esta situación y que afecta enormemente y gravemente a las mujeres. Nuestro contexto social es violento, ¿no? No me refiero a los temas de seguridad, que es muy violento, sino también a un contexto social progresivo, que repite, que está continuamente repitiendo, la violencia en los hogares, la violencia hacia los niños, las niñas, hacia el otro, hacia la otra, como de manera natural. Y entonces normalizamos muchas violencias, la violencia psicológica la normalizamos, la violencia en el habla, la violencia en el trato, la violencia de no reconocerte. Y por supuesto que esto sucede mucho y en todos los estratos sociales, hay que tenerlo bien claro, porque luego me preguntan, ¿solo le pasa a los que no tienen? No, a todos y a todas. Claro. A los niños se les dicen cosas, se les maltrata de manera natural. No puedes, no eres, no llegaste en tercer lugar, no sirve. ¿Qué piernitas, qué piernotas? ¿No? Y entonces tenemos un constructo del lenguaje en la violencia, un constructo de la actuación en la violencia, que se refuerza en toda la sociedad, en las escuelas, en las familias, en los hospitales, no se diga, se refuerza. Llegas al hospital y te dicen, madre, ¿no? O mamacita, te nombran, por supuesto que la palabra marketing. Pero si yo no vengo ni a dar a luz, es más, ni quiero tener hijos, o este es mi primer hijo y ya está usted, no he tenido hijos de su edad. ¿Cuáles son los síntomas que viven las mujeres? Por supuesto, dolor de cabeza, por supuesto, depresión, por supuesto, ansiedad, pero sobre todo una gran autoexigencia. Pero por otro lado, en contraparte, una gran frustración, un gran vacío. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Las preguntas claves, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Pero sobre todo, ¿qué no soy? ¿Qué no quiero? ¿Tú, Clau, qué nos puedes decir? Retomando un poquito como todo lo que se está poniendo en la mesa, no hay una unicausalidad para decir que se desarrolla como el síndrome de la impostora. Sí, por un lado está el contexto y la historia de vida, donde a lo mejor también hubo no es suficiente, a tercer lugar no es suficiente, tienes que estar en el primero, 9.5, como decía, no, tiene que ser 10, ¿no? Donde el ambiente constantemente, porque refuerza todo el tiempo, te ponen el cuadro de honor, ¿no? Vas en la primaria, ya estás en la escolta, pero no fuiste la abanderada. Ay, sí. Ya esto, pero no tal, ¿no? Entonces nos van enseñando a colocar la atención en lo que falta, ¿no? Entonces llegamos a la sensación de nunca es suficiente, a generar metas poco realistas, y no porque no pueda ser la presidenta de México, sino tal vez poco realistas en cuanto tienen que ver a la ausencia de error. Ahí se refiere con lo poco realistas, a que debo de ser perfecta, y la perfección pues no existe, realmente no existe. Todo es perfectible, todo tiene uno pequeño o gran error, y ahí está. Otra cuestión causal tiene que ver también con todos estos estereotipos que hemos mencionado, que pueden ser de género, pero que también pueden ser de raza, que también pueden ser de cuestiones sociales o algo de qué debe de poder, qué no se debe de poder, dependiendo de cada constructo. También está toda esta cuestión donde a lo mejor yo soy la representante de un grupo. Vas a ser la primera en la familia doctora. No, qué pesote, ¿no? Entonces, como vengo representando a todos los Ramírez, entonces, no, pues tienes que ser una doctora renombrada, que ponga en alto a la familia, que tal, ¿no? Entonces, vienen muchas causas que van atravesando y que mis rasgos de personalidad a lo mejor también son como el semillero, ¿no? Échale todo este contexto y además la niña es risueña y le haces cosquillas, pues sale el síndrome del impostor. Yo tiendo al perfeccionismo desde que era chiquita, me gustaban mis colitas bien alineadas, me gustaba que todo estuviera perfecto, alineaba mis cuadernitos
y se va favoreciendo y se va favoreciendo. Entonces, es bueno identificarlo y saber que hay diferentes causas que te pudieron haber hecho llegar acá. Ahora lo importante es, ¿qué hago? ¿No? Claro. Y decían hace ratito, ¿se cura? Sí. Sí, la buena noticia. No, lo que pasa es que fuera del aire les decía yo que alguien preguntó, que ahorita buscamos la pregunta, no sé si, como han habido tantas, pero preguntaba qué puede hacer y que si se cura. Ahorita lo vemos eso, pero antes de eso a mí me gustaría, si podemos ayudarle al público a identificar, o sea, yo estaba pensando de qué otras formas se puede ver manifestadas, o sea, por ejemplo, en problemas de alimentación puede ser, ¿no? O sea, si parte de lo que nos están diciendo todo el tiempo es tienes que ser perfecta y parte de ser perfecta y parte de no eres suficiente, también tiene que ver con una figura corporal. Entonces se pueden desarrollar problemas de alimentación, problemas en relación con la comida, se pueden desarrollar problemas gastrointestinales. O sea, yo todo eso me gustaría si nos ayudan a nombrarlos para que también el público lo pueda identificar. Pero vamos a ver esta cápsula para juntar esto que dice cómo afecta, cómo se afecta, espérame, aquí está, es una entrevista con Erika Villavicencio, que también es investigadora, bueno, la que ya vimos en salud mental y psicóloga organizacional, y cuál es la afectación que este síndrome de la impostora tiene en la salud mental de las mujeres. Vamos a verlo, acompañando. El síndrome de la impostora tiene una afectación tanto en la salud mental como en la salud física de las mujeres. Entendamos que en la actualidad la mayoría de las mujeres que trabajan tienen un doble rol y eso ya trae consigo un desgaste ocupacional importante, porque tiene que estar atenta y responder ante el desempeño laboral, ante sus funciones asignadas, pero al mismo tiempo, en la mayoría de los casos, sigue siendo la responsable que coordina lo que sucede en el hogar, lo que sucede con los hijos y otras actividades similares. También la persona va a someterse a mucha sobrecarga y vemos a estos perfiles de mujeres que están asumiendo más trabajo del debido porque es necesario que la persona demuestre que esos méritos son ganados. En muchas ocasiones la persona se detiene a tomar decisiones porque duda de su propia capacidad y porque está convencida que lo que ha conseguido no son por méritos propios. La persona suele manifestar estas dudas y estar en un estado de alerta constante, lo cual lo lleva a que no socialice de forma normal como los otros, que pueda tener niveles de estrés muy alto, niveles de ansiedad. Y entonces eso a la larga pues no está llevando a que se integre de mejor manera en la posición. Inclusive evita tomar posiciones o riesgos laborales porque no se cree capaz de que los pueda desempeñar y que ha sido factor de suerte el que haya llegado hasta ese nivel de éxito. Cuando una mujer tiene estas creencias de que es menos que sus compañeros, que a lo mejor está ahí por un golpe de suerte, pues eso va incidiendo en la autoestima. Y si agregamos los niveles de desgaste más una baja autoestima, pues la persona va a llegar a un momento en el que su propia creencia es que no puede desempeñarse a la par que sus compañeros. Entonces es muy relevante que trabajemos en estos individuos en desarrollar una autoestima y en reconocer los éxitos por pequeños que sean, no minimizarlos y animarlos a dar los siguientes pasos. Muchísimas gracias. Y lo que me llama muchísimo la atención es que nos está hablando pues, de un círculo vicioso, ¿no? Donde te afecta a la autoestima, te empiezas a sentir incapaz, pero entonces empiezas a darte cuenta que no estás fluyendo porque no estás rindiendo, porque no estás durmiendo, y es un poco lo que yo les decía. Aquí nosotros en la investigación tenemos algunos datos que nos arrojó, o sea, por ejemplo, afecta en la autoestima, afecta en la confianza, ¿no? Estrés, ansiedad y depresión, o sea, es gravísimo lo que pasa a nivel de salud mental y de emocional, en la toma de decisiones, en la búsqueda de nuevas oportunidades, en el crecimiento profesional. Las mujeres nos quedamos sin salir adelante, y después también en el burnout y en el agotamiento. O sea, es muy grande la lista de todo lo que nos afecta. Lourdes, ¿querías decir algo? Sí, dentro de estas características negativas y que afectan enormemente es, por ejemplo, esta expectativa angustiada. Siempre estoy pendiente
de cómo me están viendo los demás, ¿no? Tengo la expectativa de que estoy siendo evaluada permanentemente. Por ejemplo, en el perfeccionismo, pues directamente podemos deslizarnos a características obsesivas provenientes de este superyo exigente, ¿no? Que está siempre pidiendo más, y entonces empieza este pensamiento, ¿no? Constante, que no me permite, es más, ni siquiera ser la persona que avienta las hojas, es ¿qué caso tiene seguir escribiendo si ni siquiera para mí voy a ser suficiente y siempre algo va a estar mal? A veces por eso no se concluyen las, por ejemplo, una tesis, ¿no? Dicen porque la gente es floja. A veces puede haber flojera, pero en otras ocasiones esta instancia del mundo interno, porque vivimos al menos en dos mundos, y creo que ahora en tres, el externo, el interno, que es el que ve el psicoanálisis, y el virtual, ¿no? Entonces, en el mundo interno tengo una instancia que pone una palabra, la que fuere, no, pero podría caber otra, ¿por qué no buscas en el diccionario? Y a la 10ª palabra que estoy buscando como similar, y no me conformo, aviento el trabajo, y por eso no lo hago, porque háganse de cuenta que fuera un yo observador crítico que no me permite seguir. Así que de aquí, insisto, al no disfrutar, pues hay poca distancia. Claro. Por lo tanto, los niveles de ansiedad son altos, efectivamente, los niveles de tensión son altos, y esta cuestión hace, todos estos puntos hacen enormemente complicada la existencia, porque además, cierto, tengo que ser perfecta como madre y como trabajadora y como estudiante y como amiga y como todo lo demás. Aparte, a mí también me llamó mucho la atención desde ayer que vi esa escena donde ella avienta todo, porque a mí me parece que es terrible porque, bueno, está viendo su pantalla, no sabemos qué mail está viendo o qué le está saliendo en la pantalla, pero si nos damos cuenta que socialmente todos jugamos el juego, si ella tiene a un jefe, ¿no? O a una propia jefa, mujer o hombre, que le está diciendo todo el tiempo que no está bien porque tiene la creencia atrás, inconsciente, de que las mujeres nunca estamos bien, o sea, que las mujeres siempre nos falta algo y siempre tenemos que estar demostrando, pues llega un momento en el que avientas todo, ¿no? Claro. O sea, lo entiendo perfecto. Esa escena donde ella avienta todo, dices, claro que sí, o sea, llega un momento que dices, ya basta, ¿no? Es agotador. Yo recuerdo... No sé si algunos aquí vieron, hay una película y una escena muy particular que salió creo que el año pasado, es la película de Barbie, donde se avienta la chica un discurso, que justo está, quien hace el personaje de Barbie, está en el piso y está out. O sea, ya no más, es como, se espera tanto de mí, se dice tanto de mí, me están observando todo el tiempo, tengo que ser perfecta, tengo que mostrar, tengo que ser todo el tiempo. ¿Qué pasa? Pues que termina agotada. Hace ratito decías, bueno, se ve, claro que se ve, quizá el síndrome no es algo patológico como tal, pero puede derivar en algo patológico. Claro. O sea, tú traes el síndrome del impostor y es tan fuerte que entonces va a desembocar una ansiedad, va a desembocar quizá en cuestiones por ahí depresivas, en cuestiones del sueño, en trastornos de la alimentación. Lo patológico en sí no es el síndrome, sino lo que puede pasar si es tan incontrolable que de pronto ya estás experimentando no solo el síndrome, sino además una patología, y se vuelve mucho más complicado para la persona que lo vive. Claro, porque aparte de lo que nos estás diciendo tiene toda la lógica del mundo. O sea, si yo estoy sosteniendo en el tiempo toda esta sensación durante muchísimo tiempo, pues entonces afecta mi forma de dormir, eso afecta a mi salud, eso afecta a mi ansiedad, eso afecta, y entonces es lo que les decía yo aquí, un círculo terrible que acabo en un burnout y acabo en una depresión y acabo sintiéndome pésimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un corte en un minuto. Francisco Javier García Montejo desapareció en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, el 19 de abril de 2018. José Luis Garduza Villatoro desapareció en Coatzacoalcos, Veracruz, el 29 de julio de 2020. Fiscalía General de la República. Debido a varios factores, incluyendo la actividad humana, cientos de especies están en peligro de desaparecer. Sé testigo de la historia de conservación de las especies animales más emblemáticas. El Libro Rojo. Especies amenazadas. Lunes a viernes, 17 horas.
Ya estamos en temporada de frentes fríos. Es importante abrigarnos. No te arriesgues a enfermarte. Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve. No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle. Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades. Ante el frío, prevención y acción. Con agua. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nos han dicho que estamos solas, pero nunca lo hemos estado. En cada una de nosotras vive un fuego antiguo. Dentro de cada célula y en la sangre nos mueve su legado. A nuestras abuelas, sus hijas y todas las que están por venir. Una historia de resistencia, lucha, transformación colectiva. Juntas engarzamos esta cadena. Juntas somos una fuerza indómita. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza para seguir hablando del síndrome de la impostora. Y nos están preguntando ustedes en el público, nos dicen, bueno, ¿cómo afecta emocionalmente y en mis relaciones con mi entorno laboral, con mi entorno profesional, pero sobre todo con mi familia? Claro, estamos hablando que si ya llegamos a este desgaste emocional, si el estar pensando, focalizando la atención en mis errores y demás, esto claro que voy a llegar ahora sí que como planchita a mi casa, qué ganas de convivir, qué ganas de relacionarme, o si este mismo contexto o esta familia es quien está alimentando esa autocrítica, esa severidad en cuanto a mi desempeño, la autoexigencia que he aprendido a desarrollar, pues evidentemente ahí no acaba, ¿no? Todavía llego y me sigo desgastando. Oye, pero dijiste tal cosa, ahora como que no hablaste tanto, ahora como que hiciste tal, otra vez, vuelvo a repasar mis errores, es que a veces nos vamos a dormir y esto no acaba, porque seguimos y no me puedo dormir porque sigo repasando todo lo que hice en el día, si se me fue un comentario de mi consultante, de mi paciente y no se lo hice notar, si ahí estamos, ¿no? Seguimos y claro que va a llegar un desgaste, puede afectar mis relaciones en cuanto a que me puedo mostrar irritable, puedo ser poco tolerante, con ese deseo, ¿no? De ya aventarlo todo y decir ya hasta aquí, no puedo más. Las relaciones de pareja, con mis hijos a lo mejor también puedo repetir esos patrones, ¿no? Esos patrones que conmigo se utilizaron y esta sobreexigencia, ahora yo replicarla con los otros, mis alumnos, o en los roles que uno vaya jugando. Y decían hace ratito también el superpoder, ¿no? De los diferentes tipos. A veces en estos diferentes roles que juega la mujer y quiere ser superpoderosa como mamá, superpoderosa como profesionista, superpoderosa como estudiante, y en todos tengo que sobresalir, en todos tengo que hacer mi máximo esfuerzo. Entonces, imagínense cuántos roles lleva a cabo una mujer en el día. Y en todos esforzarse por hacerlo perfecto, que la casa esté impecable, que los hijos bien educados, que cumplan con sus tareas, porque todo eso es mi responsabilidad y todo eso depende de mí. Pero además ser buena trabajadora y además tengo que estar al pendiente, si ya mis padres tienen cierta edad, ser cuidadora. Y entonces, y todo eso, dar tu máximo esfuerzo. ¿Cómo llegas a casa? ¿Con qué energía? Ya que le prestas, ahora sí, a la relación de pareja, ¿qué le sumas? Y a ti misma. ¿Cuándo tienes un tiempo para ti, para descansar, para disfrutar la vida que estás construyendo, ¿no? Todo ese trabajo y te das el chance de un masajito, de un día de spa, pues no, porque tienes que ser y seguir dando tu mejor porque nunca es suficiente. Entonces, claro que va a afectar, y yo creo que sobre todo, aunque nuestra autosatisfacción está depositada en muchas áreas, nos olvidamos de nuestro autocuidado. ¿No? Claro. Nos olvidamos de nosotros mismos. Sí, es parte de la consecuencia. Sí afecta. Una de estas manifestaciones de cómo afecta a uno al entorno es justamente cuando se presentan los casos de anorexia y bulimia en las chicas, en las hijas de familia. Estos casos reflejan
cómo hay una alta exigencia de la madre porque la niña tenga una figura, porque tenga un aspecto, porque se desenvuelva de tal manera, porque se vista de tal manera. Entonces, los resultados son estas niñas y estas jóvenes que padecen anorexia y bulimia. Pero es importante reconocer que la mujer que tiene este síndrome o que está padeciendo experiencias igual de impostora, se instala un régimen, digamos, como militarizado, ¿no? De conductas de los niños, del marido, y busca mucho la aceptación del marido, la validación del marido o de la pareja o de alguien de la familia. Entonces, se generan también relaciones como de dependencia, no diré tóxicas, ¿no? Como de dependencia. Y pueden ser hasta de manipulación. Pero la mujer no está en una caja aislada. No llegó al síndrome y se queda en una caja y como que recibiendo y comportándose. Hay una responsabilidad social en este síndrome, en estas situaciones, en estas características. Justamente hace rato comentábamos con alguna de las intervenciones, sobre la mujer recae la gran cantidad de cuidados, ¿no? Todos estos roles que ya has descrito perfectamente, y pareciera que el resto de la sociedad, o sea, los hombres solo miran, no participan. Hay estudios, ya hay encuestas, hay una reciente del año pasado, del 24, que realiza el INEGI, donde se mira cuántas horas participan los hombres en los cuidados, pero no solamente en cuidar al que está enfermo, nos referimos a los trabajos de la casa, a los trabajos del hogar, y es abismal la diferencia. ¿Cuántas horas tienen las mujeres para el esparcimiento, para disfrutarse a sí mismas? Con respecto a los hombres, es abismal la diferencia. Entonces, de aquí que la propuesta de este sistema nacional de cuidados, ¿no? Que donde uno de los pilares, por supuesto, el sistema habla de guarderías, habla de transporte, habla de hospitales, etcétera. Pero uno de los pilares que se propone que sostenga este sistema es la redistribución social de los trabajos de cuidado, que no está reconocido como trabajo, todavía no es trabajo, no se reconoce, pero hay que decirlo como trabajo porque sí es trabajo. Porque es trabajo no remunerado, no reconocido y no valorado, y dicho sea de paso, aporta en el Producto Interno Bruto más del 22.4%. Y es trabajo de las mujeres, exclusivo, cumpliendo sus roles, desarrollando el síndrome de la impostora, viviéndose con todas estas situaciones emocionales, ¿no? Hasta en la afectación de su salud. Entonces, este pilar es la redistribución de los cuidados, donde haya más participación del resto de la sociedad, o sea, de los hombres. Sí, por supuesto. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Poder tener esta conversación, ponerlo sobre la mesa, entender que no es una acusación, no es una señalización, sino es un grito de auxilio que creo que estamos dando las mujeres para tener una vida más equilibrada, más equitativa, para el beneficio de todos los que habitamos este planeta. Yo creo que eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo una guerra, un pleito, nada, sino de veras todos juntos lograr un mejor planeta, ¿no? Y quiero que me acompañen a ver el testimonio de Tatiana. A ella, sus papás le dijeron que podía lograr todo lo que se propusiera y eso la ayudó. Vamos a ver de qué manera. Acompaña. Soy Tatiana Gutiérrez, estudié Relaciones Internacionales, actualmente soy directora comercial. Creo que desde la infancia hasta la universidad estás con sueños, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quieres ser de grande, etcétera? Y cuando salí ya terminando la carrera y cuando me puse a trabajar, leí un libro que decía que uno no tiene que tener sueños, tiene que tener metas, porque los sueños no necesariamente se cumplen. Para llegar a donde estoy, al nivel de dirección, fue un trabajo que me costó alrededor de 8 años. Empecé como ejecutiva comercial en una compañía de 4 personas, chiquitita, que yo era la única vendedora y eventualmente crecimos un equipo de cerca de 20 personas. Ahí la verdad es que aprendí de todo, hacía de todo y fue una muy buena escuela. Te tienes que seguir actualizando, te tienes que estar preparando todo el tiempo. Nada es regalado. Siendo mujer sí cuesta un poco más, no voy a decir que no, pero bueno, con tu determinación y actualizándote es algo que vas a, sin lugar a dudas, obtener. La verdad es que mis papás siempre me dijeron que yo podía lograr cualquier cosa, sobre todo del lado mucho de mi papá. Me decía que yo podía lograr todo lo que yo quisiera en la vida, o sea, el que me ha impulsado a crecer. Mi papá ya falleció, pero esas palabras se quedaron en mí y creo que es lo que me da esas herramientas y esa seguridad
que tal vez si no hubiera tenido esas palabras de él, pues no lo creería o no lo pensaría tanto, ¿no? No busco este modelo de perfección donde yo soy la mujer que puede todo, para nada. A mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, pero creo que también hay mujeres que tienen esta otra combinación y definición de vida que es diferente y está perfecto. Muchísimas gracias a Tatiana y me gusta mucho este ejemplo que ella nos pone por una razón. Primero, la fuerza que los cuidadores tienen en nosotros. Puede ser mamá, papá, abuelo, abuela, lo que sea, pero los cuidadores, la fuerza de la narrativa de esos cuidadores. Y también ella dijo algo muy importante, sí, y lo dijo rápidamente, pero dijo mi papá, ¿no? Cuando ella dice mi mamá y mi papá, pero fue importante para mí mi papá. ¿Por qué? Porque ahí les estoy, justo es el ejemplo que puse hace ratito, entre todos podemos lograr la diferencia. Si los hombres también se suman y se dan cuenta de la importancia de su narrativa cuando estamos hablando con mujeres, si es que la familia está conformada por un papá, por hombres que están ahí, ayuda mucho esa voz también que refuerce, porque entre todos lo podemos lograr. Yo creo que hay que tener mucho cuidado los padres en la narrativa justamente. Esta cápsula creo que es muy ilustrativa porque vamos a poner el mismo ejemplo y vamos a cambiar la historia. La chica en la escuela, sus exámenes, sus notas, y entonces imagínate que llega a su casa y el papá le dice, hola mamá, pero es lo que debes de hacer, eso es tu deber es estudiar. ¿Cuál reforzamiento? ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer ella? Entonces, muy probablemente lo que va a aprender, que creo que también es el caso de la cápsula anterior, de la chica que decía, llegué en tercer lugar y lejos de que me felicitan y que bravo, qué bueno que participaste, está padrísimo, en lugar de reforzar, estamos anulando el esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que esta cápsula y la anterior y el comentario, perdón, son muy ilustrativos porque es el perfecto ejemplo de lo que puede pasar con la narrativa de los padres. Yo creo que, decía Clau hace ratito, puede pasar en cualquier momento, si nace en la infancia, si se hace más adelante en la carrera, en el trabajo, pero yo creo que en la infancia sí es muy importante. Cómo tú refuerzas a ese pequeño o esa pequeña, cómo le haces notar sus logros, por muy pequeñitos que sean. Llegaste en tercer lugar, bueno, vamos a reforzarte que estás participando en una carrera, oye, está padrísimo. Corriste, claro, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que estaba viendo... Miles están sentados viendo. Claro, y ahorita viendo las cápsulas decía, está padrísimo ver a tantas mujeres en esa pantalla dando su discurso y diciendo, yo soy directora de tal, yo tengo tantos proyectos, yo estoy haciendo, o sea, es que está increíble. Está increíble ver cómo las mujeres justamente vamos reconociéndonos, y yo creo que es importantísimo el ejercicio de la sororidad, como decíamos. No somos rivales, no somos enemigas, somos compañeras, vamos de la mano, hay que reconocernos. Yo creo que formar esa red de apoyo nos empodera como no tienen idea. Sí, yo quisiera voltear un poco el discurso y pensar que hemos estado hablando de lo que nos dicen, ¿no? Los demás no puedes y puedes o lo que sea, y de la importancia de la palabra. Pero del otro lado es que escucho. Y esto tiene que ver con algo que tú decías hace un momento, que nosotros llamaríamos lo constitutivo. Hay algo que ya traigo. Hay algo que ya traigo como traigo físicamente ciertas características. Entonces, de repente, resulta que hay padres que dicen que nunca le exigieron al hijo puro 10 y lo desdeñaron y le dijeron que era un perdedor. El hijo solito se decía muchas groserías y barbaridades si sacaba 9.5. El hijo solito decía, y si saco 10 tampoco está bien porque es fácil, fue fácil el examen, ¿no? Entonces no se da ningún crédito. Hay una parte severa y agresiva en el mundo interno que no permite ver lo bueno, ¿no? Entonces, también tenemos una responsabilidad en el asunto. Tatiana, por ejemplo, escuchó esa voz del padre y dijo, así puedo. Alguien hubiera podido decir, no puedo, si soy mujer, si soy quién sabe qué, si no sirvo para nada y soy tonta. O sea, está lo constitutivo. Sí es cierto que está lo histórico, ¿no? Pero esta parte que traigo dentro también me ayuda, a reconocerla, porque en psicoanálisis no se anda con justificaciones de que porque el mundo externo y porque tu papá y que por tu mamá. No, eso es una caricatura del psicoanálisis. El psicoanálisis te responsabiliza hasta las últimas consecuencias y te dice, y si esta es tu historia externa, ¿qué vas a hacer con ella? O nos ponemos a llorar. Entonces, te aleja del lugar de la víctima, te da responsabilidad
y dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Si no me tocaron las mejores cartas, que a veces no nos tocan. Yo creo que ahora sí que todos los que nos dedicamos a la salud mental, aunque sean diferentes líneas, yo creo que todos coincidimos en eso que estás diciendo. Y yo creo que es muy importante saber todo lo que nos cruza para poder enfrentarlo y poder, como bien dice Lourdes, decir, esto lo hago a un lado y ahora yo qué hago con esto, ¿no? Y bueno, justo la pregunta, lo que nos están preguntando en redes es lo siguiente. Tenemos muchísimas preguntas, entonces adelante, por favor, si nos puedes leer varias. Sí, tengo bastantes experiencias también que me gustaría compartirles para ver qué pueden opinar también sobre estas. Nos dice Norma, yo vivía a la sombra de mi hermano, él era el mejor, él brillaba en todo lo que lograba, sin duda tenía todo para ser el mejor y a mí me costó cada paso que di y ahora tengo una posición por mi esfuerzo y he logrado más de lo que creí. Y volteo y veo que sí, efectivamente, cada paso fue mi esfuerzo y tomar lo que necesitaba de cada persona que intervino de alguna manera para que yo lograra lo que soy hoy. Y aún así tengo miedo porque soy muy perfeccionista y exigente en mi profesión. Creo que es por lograr que cambie la opinión de mis papás que yo también puedo. Ese es un comentario y lo voy a leer uno anónimo que dice... ¿A qué se debe que tengo muchas ideas y soluciones, pero a la hora de expresarlo todo se me queda atorado, me pongo nerviosa y hasta olvido lo que voy a decir y hablo a medias, corto mi mensaje y cuando hablo para resolver un problema que sé que tengo razón, o discuto o me pongo a llorar. He luchado mucho por relacionarme y creer que puedo hacer las cosas. Lucía nos cuenta, he querido emprender algún negocio, pero me veo en mi mente exitosa fluyendo. Pero cuando me decido, me bloqueo. Siento mucho miedo, más bien terror y me da mucha ansiedad. Y no puedo brincar esa brecha porque si yo sola me digo, no sabes, no eres capaz, y estoy muy frustrada, y si hay alguien importante para mí que me ha hecho dudar de mis capacidades con comentarios negativos, no sé cómo soltarlo para que ya no me afecte. Y la pregunta de Odette es si este síndrome Este síndrome, ¿qué tiene que ver con el autoconcepto y la autoestima? A ver, Clau, adelante, por favor. Bueno, todas importantes, ¿no? Todas esas preguntas. Si bien, sí, como ahora ya se sabe, infancia no es destino, y si bien no fuiste responsable de todo lo que pasó en tu historia y demás, sí eres ahora la responsable de cambiar, ¿no? De aquí en adelante lo que tú quieres construir. Y el que comprendamos la historia nos permite decir de dónde viene y también para tomar esa conciencia para poder decir ahora qué quiero construir y hacia dónde vamos. Y bueno, en empezar a reconstruir es importantísimo cambiar la narrativa. Cambiar esa narrativa donde a lo mejor podemos todos tener rasgos de inseguridad, todos podemos experimentar miedo al iniciar un proyecto, un negocio o lo que sea, y ese miedo es natural. Pero si ese miedo ya me está obstaculizando y no me permite iniciar la actividad, tendría que pensar si necesito ayuda profesional, si yo en cambiar mi discurso interno no está haciendo lo suficiente, entonces a lo mejor requiera de un proceso más de análisis, un proceso más introspectivo, donde requiera de la ayuda de un otro que me ayude a ver eso que yo no estoy siendo capaz de ver. Porque ahorita a lo mejor a muchos les caen 20 y dicen, sí, esa soy yo, pero a lo mejor no. Y entonces necesito que alguien me ayude a ver qué es lo que me está obstaculizando y no me está permitiendo avanzar, ¿no? Claro, importantísimo. Y bueno, las preguntas que queremos hacerles a ustedes es, bueno, ¿cómo entonces cambio a una narrativa diferente? El cómo, ¿no? Sabemos que con ayuda profesional, pero también qué otras cosas puedo hacer en lo individual. Vamos a un corte en un minutito. Francisco Javier García Montejo desapareció en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, el 19 de abril de 2018. José Luis Garduza Villatoro desapareció en Coatzacoalcos, Veracruz, el 29 de julio de 2020. Fiscalía General de la República. Amigas y amigos de amor y amistad, hoy estoy muy contento porque estoy en un refugio para michis.
Hoy estamos en Mi Primer Maullido aquí en el Estado de México. Hoy nos encontramos en el Parque Miraflores, donde pueden venir a pasear junto con sus animalitos de compañía. Acompáñenme a conocer este maravilloso espacio. Cuando hablamos del concepto de despedida digna como parte de la tutela responsable, de la tenencia responsable, hablamos de justo evitar malas prácticas que anteriormente se tenían. Las familias Dinkia se componen de 2 personas y uno o varios animales que fungen un poco como un rol de hermanos o de hijos. Mazar, amor y amistad. Sábado, 11 horas. Ya estamos en temporada de frentes fríos. Es importante abrigarnos. No te arriesgues a enfermarte. Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve. No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle. Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades. Ante el frío, prevención y acción. Con agua. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de México. La duda que podemos tener con respecto a nuestras capacidades, y precisamente esa duda nos puede llevar a seguir estudiando, a seguir tratando de progresar. Y otra cosa es este pensamiento rumiante que no permite que disfrutes de todo lo que has logrado precisamente por tu esfuerzo. Cuando esta duda te domina y estás pendiente de todo lo que los demás puedan estar criticando de ti y devalúes lo bueno que te dicen, en ese momento podemos estar hablando de un síndrome. La supuesta impostora está pendiente de cómo la ven los demás y se convierte en algo casi paranoide por estar viendo de qué manera queda bien con los demás. Proyectar una imagen casi de perfección o de perfección que además nunca va a lograr, por lo tanto nunca es suficiente. No es algo que se muestra, es algo que vivimos de manera interna. Tiene que ver con una serie de pensamientos irracionales, limitantes, que nos dicen constantemente que no somos capaces, que no merecemos, que no somos prácticamente. Pero creo que muchas mujeres hemos atravesado esta experiencia impostora, ¿no? Que tiene que ver con, híjole, ¿cómo llegué aquí? O sea, de verdad, yo me esforcé, quizá fue suerte, ¿no? O sea, fue el destino. Justo el temor de la impostora es verse descubierto o descubierta. No quieren que la descubran. Entonces lo que va a hacer la impostora es esforzarse demasiado para que no la cachen, para que no vean realmente que no sabe lo que sabe, ¿verdad? Todas podemos llegar a dudar en algún momento cuando nos enfrentamos a una situación nueva y que es completamente natural de cualquier ser humano, pero otra cosa es ya tener esa creencia constante muy enraizada, como decían, en el perfeccionismo y demás. Las mujeres tenemos diferentes papeles en la sociedad que cumplir y de lo que se espera de nosotras y que lo hagamos excelente. Si no resultamos malas madres, malas psicólogas, malas dentistas, malas hermanas, malas hijas. Empezamos de cero. Nosotros empezamos de cero y ya hay una persona ahí que ya tiene un 10, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me exijo. Tengo que hacer, me voy a preparar más. No es suficiente lo que yo ya llevo. Hablando de los 5 tipos de impostora que pudiera haber, pues vienen estos muy asociados a los debería. Yo debería hacerlo bien y a la primera. Yo debería saberlo todo. Yo debería no equivocarme, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con el si no lo logro, lo que decía la doctora Young, más que culpa, hablaba de vergüenza, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que viven las mujeres? Por supuesto, dolor de cabeza, por supuesto, depresión, por supuesto, ansiedad, pero sobre todo una gran autoexigencia. Pero por otro lado, en contraparte, una gran frustración.
Bueno, estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza, ya es el último bloque y queremos ayudarles a todos ustedes con herramientas, por supuesto, que ustedes pueden aplicar en el interior de sus hogares, además de, como siempre les decimos, pues, por supuesto, acudir a los especialistas, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo desafiar los pensamientos? Decías que tenías 2 ejercicios. Sí, que nos tengo pueden 2 ayudar. ejercicios que ya he compartido, que me han compartido. Uno de ellos es, a partir de escuchar el diálogo interno, de verme, somos las mejores críticas, pero también de nosotras mismas, pero también las peores. Entonces, escucharnos en este diálogo interno, y resulta que se ha observado que cuando nos estamos criticando nos decimos, ay, mensa, ay, burra, ay, güey, ¿no? O sea, usamos muchos adjetivos para calificarnos que realmente no tienen como un sentido, o sea, me estoy como flagelando, pero no más allá. Entonces, la propuesta es cambiarlo por otra salida, por otra palabra. Igual podemos decir, vámonos, aquí lo dejamos. O sea, en este diálogo interno, cuando empezamos la recriminación, la autoexigencia, sí, momento, vámonos a pensar en otra cosa, vámonos hacia otro rumbo, a caminar por otro lado, y después regresaremos al análisis de qué nos faltó, pero con otra medida, desde otra postura. El siguiente es que es importante reconocer la sororidad, es importante construir los grupos de amigas, construir los grupos de amigos, y justamente que sea parte de la transversalidad que va a estar presente en la sororidad, el reconocimiento entre unas y otras. Esto es importante, porque resulta que luego andamos en grupos donde nos critican más fuerte que nosotras mismas, o hay una exigencia muy alta. Entonces, esto es básico, o sea, reunir amigas, conformar grupos, no de apoyo, sino estas redes de amistades, estas redes de la cotidianidad, donde haya principalmente el reconocimiento de unas a otros, de unas a otros, de otros a unas. Fíjate que hablando de eso, tuve un ejemplo terrible. Estaba yo sentada en una mesa donde estaba una mujer que es especialista en joyas, pero especialista a nivel latinoamericano, ¿eh? O sea, una de las grandes especialistas. Digo, no voy a decir más, pero estábamos reunidas amigas de toda la vida en esa mesa. Ella es una de ellas. Y había otras 2 hablando de joyas y no le preguntaban a ella. Y estaban hablando de si un brillante, que si los diamantes, que si no sé qué, nos cantó. Y yo decía, no le están preguntando y la tienen aquí, ¿no? Y cuando volteé les dije, oigan, ¿y por qué no le preguntan? ¿No? Porque es la especialista en Latinoamérica, pero no. Así sucede. Así sucede en una mesa de amigas. Sí. No reconocemos a la que está enfrente, no le damos el valor, o sea, no la vemos, ¿no? Y entonces dices, ¿dónde está la sororidad? Así es, está presente la médica, la especialista, y todo el mundo en la mesa dando tips de tratamiento con alternativos, ¿no? Y a la médica nunca le reconoces, nunca le preguntas. Eso tiene que ver directamente con la envidia. La envidia es uno de los sentimientos más malignos que podemos tener. Es diádica, los celos son triádicos, siempre hay un tercero que me puede quitar el amor o lo que tengo, ¿no? Se da, por ejemplo, entre los hermanos por el amor de los padres, padre y madre, pero la envidia es diádica y resulta que tiene una característica muy particular. Es eso que tienes, yo no solamente no lo deseo, lo que quiero es destruirlo. Que no lo tengas. Que no lo tengas, ¿no? Ahora sí que, oye, tengo este suéter, no tengo frío, te lo presto. No lo quiero porque me recuerdas de mi propia carencia. Lo que quiero es que lo destruyamos. Entonces se llama envidia. Como no tengo eso, el envidioso no puede ni siquiera aprender porque no soporta que el otro tenga ese conocimiento que requiere para sí mismo. Entonces ni siquiera puede eso. Por lo tanto, es enormemente grave. Y yo solamente para completar, para contestar un tanto lo que tú estabas preguntando, me recordé algunos de los comentarios de las personas que nos leías y decían, bueno, ¿por qué no puedo continuar si yo en mi cabeza tengo el plan perfecto o muy bueno para poder hacer un negocio o para poder trabajar? Pero a la hora que me voy a enfrentar al mundo, me pongo ansiosa, me pongo a llorar, no confío en mí. Yo diría, hay por lo menos 2 partes en esas mujeres. Hay una parte que les dice, eres buena, ten confianza, tienes el plan, desarróllalo.
pero proyectan en el mundo externo todo lo malo y todo lo hostil. Y entonces dicen, el mundo externo es malo, me van a atacar. Lo que tendrían que reflexionar, independiente de ir a terapia o no, es por qué estoy viendo al mundo como hostil y que me va a perseguir y me va a atacar necesariamente. Esa pregunta mínimo tendrían que hacerse, ¿por qué están viendo hacia el mundo? Es que el mundo es hostil, no todo, no hay que generalizar, no todo es la guerra, hay mucha guerra, hay malignidad, hay peligro, pero no podemos decir que no está la contraparte. Claro, que aparte somos la mayoría, ¿no, Lourdes? Yo siempre digo eso porque la mayoría somos los que somos honestos, que trabajamos todos los días, que nos despertamos todos los días. Somos la mayoría de los seres humanos. Lo que pasa es que vemos mucho en las noticias toda la nota roja, ¿no? Entonces a veces tenemos como esa mala percepción. Y me encanta esto que dices, porque cuando haces este diálogo interno, a veces te preguntas cosas rarísimas. A mí me pasó, iba a dar una conferencia y estaba yo con mucho miedo, ¿no? Hace unos años. Y dije, me voy a permitir hacerme las preguntas interiores, ¿no? Y te juro que me pregunté, ¿y si me avientan jitomates? Y entonces yo sola me empecé a reír porque dije, es que no dejan entrar a ese recinto con jitomates. Entonces, jitomates no te van a aventar, Cristina, tal vez otra cosa, pero jitomates no. Pero a veces el diálogo interno nos ayuda a darnos cuenta que tal vez son infundadas los miedos que tengo, ¿no? Claro. Como bien dices tú, que tal vez el mundo no es tan violento como me lo estoy imaginando. Claro. Y, por ejemplo, un paciente que no necesariamente alguien tiene que ir a terapia si no puede o no quiere, pero a veces dice el paciente, ¿y si me va mal? Y entonces yo le digo, ¿y si te va bien? Y se quedan como, ¿no? Claro. ¿Qué harías si te va bien? A veces precisamente el problema es que te vaya bien, porque te da culpa que te vaya bien. Y en cambio, si te va mal, pues eres víctima y entonces te van a consolar. Entonces, a veces lo que no, hay un trabajo de Freud que se llama los que fracasan al triunfar. En el momento en que me va yendo bien, vámonos para atrás, ¿no? Que es el autosabotaje, ¿no? Pues así sí, es. hay un sabotaje. Hay un sabotaje, ¿no? Sí, Hay un sabotaje. Oigan, acompáñenme a ver esta última cápsula que tenemos para ustedes y, bueno, regresamos con todas las herramientas, como ya les habíamos dicho. Acompáñenme. Las herramientas que nosotros utilizamos para lidiar con el síndrome de la impostora realmente se pueden resumir en 4. Uno es admitirlo, saber que aproximadamente hasta el 75% de las mujeres en alguna posición, sobre todo académica, científica, ¿no? O alguna posición de poder, lo van a sentir. Saber que en algún momento vamos a dudar de nuestras capacidades es el primer paso para tratarlo. El segundo tiene que ver con llevar una lista de nuestros logros, una lista objetiva en donde nosotros podamos ir viendo nuestro aprendizaje, tratar de cambiar nuestra actitud justo de el lograr cosas al aprender y adquirir conocimientos, ¿no? No hay absolutamente una manera no buena de adquirir conocimientos. El tercer punto es dejarse premiar. Cuando nos reconocen, cuando nos dicen qué buen trabajo, muchas veces cuando tenemos el síndrome de la impostora decimos, bueno, pero fue suerte, o bueno, realmente es porque solo tengo un equipo muy bueno. O sea, como que tendemos a minimizar nuestros éxitos. A veces solamente muchas gracias, ¿no? Gracias por reconocer nuestro esfuerzo, mi esfuerzo, es más que suficiente. Y ya el último punto sería mentoría. Tener una mentora, sobre todo una mujer en una posición en la que yo me siento reflejada o alguien a quien admiro, muchas veces me sirve para hacer este espejeo y poder disminuir el síndrome de la impostora. Lo que nos sirve es una mentalidad en donde cambiamos en vez de éxito por crecimiento o aprendizaje. Entonces, cuando nosotros cambiamos en vez de yo quiero llegar a ser la directora de la empresa a quiero terminar mi trimestre con estas métricas, quiero aprender a gestionar mi tiempo, quiero dar estos entregables, que si se dan cuenta son metas pues más a corto plazo y a mediano plazo. Eso nos permite seguir creciendo sin sentir la presión de una meta a muy largo plazo. Una de las cosas que es muy interesante en el síndrome de la impostora, sobre todo en las mujeres, es que somos muy autocríticas. O sea, es muy internalizada esta parte de la ansiedad de no voy a rendir. Entonces, ni siquiera intentamos cosas. Entonces, el vencer este miedo de a lo mejor mi currículo no dice todo lo que yo quisiera, pero lo voy a someter, ¿no? Para encontrar un empleo. A lo mejor yo necesito esta posición y voy a ir a preguntarlo. O sea, el romper esta barrera del no me van a aceptar, que es el vencer estos miedos que tenemos, es muy importante.
Muchísimas gracias y qué importante todas estas herramientas. Y querías agregar 2 más. Justo, y a propósito de la cápsula también. Yo siempre recomiendo a mis consultantes algo así, tal cual como viene en la cápsula. Hagamos un registro de nuestros logros, visibles y no visibles, porque hay logros que no se ven también, hay logros que se ven y además no se reconocen también, pero hay que llevar un registro. Hay que hacernos ese hábito con causa o sin causa. Voy a registrar mis logros y quizá viendo los logros eso nos ayude también a reforzar, ¿no? Un registro diario de nuestros logros visibles y no visibles, eso nos puede ayudar mucho. Una siguiente estrategia puede ser la técnica del mejor amigo o la mejor amiga. ¿Yo qué le diría a mi mejor amiga si la estoy viendo en esa circunstancia? Oye, eres increíble. Oye, felicidades, te ascendieron, está padrísimo, me da muchísimo gusto, eres increíble. ¿Qué le diría a mi mejor amiga? Y eso que yo le diría a mi mejor amiga, me lo voy a decir a mí. Y acordémonos que en la repetición está el resultado. Entonces hay que hacerlo constantemente para obtener el resultado que queremos. Por supuesto, muchísimas gracias. Oigan, ya se acabó el programa, caray. ¿Qué quisieras que se llevara el público? Una reflexión. Que nos acostumbremos a, yo propongo que nos acostumbremos a bien querernos y al bien vivir. Bien vivir. Ay, qué bonito, a bien querernos. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Yo los invitaría a la flexibilidad. Soy humano, los humanos cometen errores y yo también cometo errores. Abracemos esa imperfección porque imagínense ya no tener nada que aprender, ya no tener nada que mejorar. Seamos compasivos, autocompasivas con nosotras mismas y cambiemos ese diálogo interno por un diálogo más amoroso y más compasivo. Muchísimas gracias, Clau. Bueno, si alguien en la audiencia vio el programa, este es el momento. Y siempre es buen momento para reconocer que nos está pasando algo. Entonces, si viste el programa, si te identificaste, reconócelo, acércate a las estrategias. Si es difícil para ti manejarlo, creo que siempre es importante pedir ayuda, pero creo que en general son buenas estrategias las que estamos planteando aquí para un buen manejo. Y como decía Clau, hay que reconocernos, hay que abrazarnos y pues bueno, creo que ahí está el mensaje para todos. Gracias, Jessy. Muchas gracias. Lourdes, yo creo que la severidad y la excesiva perfección o intento de perfección es gravísimo. No nos permite disfrutar y en esta vida no tenemos que hacer un elogio al sufrimiento. Tendríamos que ver de qué manera podemos reflexionar para ubicarnos en otro lugar, tener por lo menos la misma generosidad que podemos tener con los demás para con uno mismo, porque no solamente se trata de lograr, sino de disfrutar y de apropiarse lo que hemos logrado. Muchas gracias, Lourdes. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Mi queridísima. Les voy a terminar con este comentario que creo que engloba bastante bien todo lo que platicamos el día de hoy, de Rocío Delgado, que dice: excelente y maravilloso tema están abordando como todos los miércoles. En mi opinión hay diferentes factores. Se sienten no merecidos los logros las mujeres como por baja autoestima, no le da valor a su trabajo, autosabotaje, ponerse metas inalcanzables, sentirse menos que los hombres, las críticas negativas de personas, entre muchas más. Mi comentario sería que hay que romper esas creencias y mitos, cambiarlo a decirse uno mismo: creo en mí, me tengo confianza, me lo merezco, sí puedo reconocer mis logros. Y en mi parte personal sí reconozco mis logros en haber estudiado una carrera corta de secretaria con inglés básico y poder terminar una licenciatura de psicología que no pensé ni creí que le iba a terminar, ya que tuve mucho apoyo externo. Entonces yo me quedo con este comentario que creo que engloba todo, y gracias a ti que nos escribiste y nos contaste tu experiencia, y yo digo que compartan el programa como siempre. Gracias, gracias, Diana. Bueno, pues gracias a las 4, gracias a las 5, por supuesto, gracias a toda la producción de Diálogos, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, y te quiero invitar la próxima semana que vamos a tener un tema súper interesante. ¿Usas máscaras ante los demás? Te veo el próximo miércoles. Yo soy Cristina Jauregui. Hasta luego. Ya estamos en temporada de frentes fríos. Es importante abrigarnos. No te arriesgues a enfermarte. Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso